se espera para las próximas horas que se apruebe totalmente este decreto por parte del gobierno colombiano que incrementa 30, 50 y 75% los aranceles para varios productos ecuatorianos. Esto en respuesta a la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, de incrementar al 100% los aranceles para las importaciones de productos colombianos. Esto va a agravar más. Ayer conversábamos con la viceprefecta de Carchi y calificaba la situación que vive la provincia como una catástrofe económica. Desde el punto de vista comercial y desde su experiencia como exministro, Daniel, ¿cómo mira esta situación y qué salida se le puede encontrar a una guerra comercial de esta naturaleza? Encienda su micrófono, por favor, Daniel. ¿Me escuchar ahí? Ahí le escuchamos perfectamente. Ahí sí. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pequeño problema técnico acá, pero ya estamos. Hemos llegado al peor escenario que no se tenía planificado en un inicio respecto al impasse que inició como un impasse, que hoy día ya es una crisis diplomática de mayor nivel entre Ecuador y Colombia, ¿no? Lo que inicialmente empezó como algo que parecía ser un elemento de presión para sentar en la mesa, como es el tema comercial, para poder argumentar o para poder poner en evidencia, llamar la atención sobre los temas de seguridad, hoy se ha convertido ya en un tema recurrente que puede generar cambios fuertes o daños fuertes, que ya está generando, en mi criterio, daños fuertes también para la economía y para el sector formal, que nada tiene que ver con la seguridad, ¿no? Empezando tal vez por esa reflexión, me he referido en otros medios, creo que también en este, de que mezclar los temas de seguridad con los temas de comercio exterior en la magnitud de lo que se está haciendo es un error, porque nuevamente se está poniendo en el centro de discusión, en el centro del debate, a quien no tiene que estar, al sector formal y al comercio formal y a las sinergias que se generan a través del comercio formal, ¿no? Estamos hablando de más de 2.600 empresas de los dos lados de la frontera, de 2.800 millones de dólares al año de encadenamientos productivos que son profundos y como lo reconoce inclusive un estudio de la CEPAL hace algunos años, al que nos vamos a referir un poco más adelante. No se visualiza ahora una salida, al menos no pronta, y parece ser que los dos mandatarios están identificando a las próximas elecciones en Colombia como el eventual punto de solución, pero evidentemente con una incertidumbre que eso implica, ¿no? Sin embargo, volviendo al tema de comercio, porque ese es más un análisis político y ya una decisión política que parece que no hay reverso al respecto, pero hay un hito antes que es importante comentarlo, y es el hecho de que en estos días o los primeros días de marzo vamos a tener una resolución por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina respecto a la demanda que Colombia interpuso a la tasa de seguridad de Ecuador, y que lo hemos referido igualmente en otros momentos, en que esa tasa incumple con lo establecido en el acuerdo de Cartagena, ¿no? El artículo 72 y 73. Lo que está haciendo Colombia también incumple. Evidentemente la investigación ahora es sobre la medida que ha impuesto Ecuador, pero la resolución de la CAN, el escenario más probable que tenemos es que en estos próximos días, como he referido, es que mencione que la medida que ha puesto Ecuador es contraria, es ilegal, frente al régimen de la comunidad andina, ¿no? Frente al proceso de integración. Y la pregunta que surge ahí es cómo va a reaccionar sobre todo el gobierno de Ecuador frente a el resultado de esta resolución. ¿Va a acatar la medida o, por el contrario, esto puede generar una profundización de la crisis que ya no solamente implica el ámbito bilateral con Colombia, sino que ya se extendería inclusive al propio sostenimiento de la comunidad andina de naciones, por cual cuestionar o no acatar una medida de la Secretaría General ya se pone en riesgo, insisto, la integración como tal de la comunidad andina, en donde las implicaciones ya pasan también a la integración con Perú y Bolivia. Daniel, ¿y puede Ecuador no acatar? O sea, ¿no es mandatoria la resolución de la comunidad andina? ¿Y qué pasaría en caso de que no la acate? Usted dice, se profundizaría la crisis, pero el hecho de que Ecuador sea presidente pro tempore de la CAN, de alguna manera no le obliga a acatar una resolución del organismo que preside, por un lado, o por otro, Ecuador puede simplemente no acatarla y profundizar esta crisis con otros países que integran este bloque regional.
Ecuador podría llevar la medida al Tribunal Andino de Justicia, es decir, pelearla en una instancia superior. Tomará un tiempo adicional en la que allí se pueda resolver. Pero generalmente las resoluciones de la CAN no se revisan en el Tribunal Andino de Justicia, las resoluciones de la Secretaría General, me refiero, o al menos en el ámbito comercial. Porque va a ser claramente evidenciado que la tasa como tal, esta es la parte técnica, jurídica del asunto, la tasa no está asociada a la prestación de un servicio directo a los operadores de comercio. Nos guste o no, esa es la definición de la tasa de cualquier tasa que se aplique. Y en este caso no hay una asociación, ese es un criterio técnico, no político. Entonces, de allí que va a haber esta resolución de la CAN como el escenario más probable, e inclusive si es que lo llevamos al Tribunal Andino de Justicia, hay un alto chance de que Ecuador pueda perder esa resolución, ¿no? Entonces, nuevamente el escenario queda planteado de manera de pregunta aquí de cómo va a reaccionar el país frente a esto, ¿no? Y como hemos visto este escalamiento de este escenario, ¿no es cierto? En lo político, este puede ser algo que prenda un poco más el ambiente. Ojalá que no, y ojalá que me equivoque. Todos abogamos porque no sea así, volvamos a los canales regulares de diálogo y evitemos seguir, bueno, ya está contaminado al 100% el comercio, pero más bien intentemos desescalar aquí la situación, Xenia. Y yo creo que es una altísima incertidumbre la que estamos teniendo ahí, y ya se empiezan a ver los números negativos, y más que los números también es las afectaciones. Mencionaste la provincia de Carchi, primera línea en esta afectación, porque hay mucho del sector transportista y de servicios asociados al comercio que se ve afectado evidentemente como primera línea, pero ya hay otros afectados también, que poco a poco irán saliendo más cifras para poder tener una evaluación concreta. No hay duda respecto a que de que hay una afectación económica. Eso está clarísimo que la hay. La pregunta es cuánto puede ser la afectación económica, y para eso tendremos que evaluar un poco las cifras que van dándose, porque depende de algunos factores, pero por cierto ya el comercio en general muestra una importante reducción, ¿no es cierto?, en el acumulado hasta febrero, que son las cifras oficiales con las cuales podemos mantenernos. Digamos, tenemos una reducción de 20% en las importaciones y prácticamente en cero las exportaciones, ¿no? Pero si vemos el último mes, solamente febrero, que son las cifras oficiales del Banco Central, salieron hace escasos días, ¿no? Las importaciones desde Colombia bajan 56% en ese mes, y las exportaciones de Ecuador hacia Colombia bajan 20% en ese mes. Entonces ya vemos que se va acumulando una importante afectación. El próximo mes será mayor, marzo, porque recordemos que estamos viendo meses atrasados, ¿no? La medida para Colombia entró en vigencia en marzo, por eso se veía una afectación de 56% en la caída de exportaciones. Pero si vemos, para el caso de Ecuador, la medida espejo de Colombia entró en vigencia en el mes de marzo. 1 de marzo. Sin embargo, desde febrero ya estamos viendo una afectación de una caída de 20%. La estimación para el próximo mes, el mes de marzo, que no son datos oficiales todavía, pero son estimados en base a declaraciones de aduana, es que las importaciones caigan 66% frente a marzo de 2025, y en las exportaciones alrededor del 36 al 40% en relación a marzo del 2025 también. Entonces todo se va deteriorando, es una pérdida de valor que afecta a los dos países y a las empresas involucradas de los dos lados, y que ha sido manifestado ampliamente por los sectores productivos de servicios, transporte, gremios, exportadores, importadores, cámaras binacionales de industrias, de comercio, etcétera, respecto a que la afectación se va a ir profundizando, se va a ir sintiendo en mayor medida. Daniel, muy buenos días. Elena Rodríguez le saluda. Hubo una primera reacción por parte del presidente Gustavo Petro cuando se dio a conocer la decisión del presidente Daniel Noboa de incrementar este arancel al 100%. Lo que decía el presidente Gustavo Petro es: no hacemos nada en la comunidad andina, tenemos que mirar hacia otro lado, y ordenaba una serie de acciones a su canciller. Sin embargo, esa decisión fue matizada posteriormente, pero le pregunto, ¿cuál sería el riesgo para Ecuador y el riesgo para Colombia si se llegara a concretar esta salida de la comunidad andina en materia comercial? Es una muy buena pregunta, Elena.
escuchamos la declaración del presidente Petro y por eso también es que yo pongo este escenario intermedio, ¿no? De qué es lo que va a pasar, porque tenemos este hito todavía sin llegar a las elecciones en Colombia, sino el hito de la Secretaría General de la resolución que también va a mover otra vez los cimientos de la propia comunidad andina. Y esa es la incertidumbre, ¿no? Ahora, no es un proceso, si es que los países, tanto Colombia como Ecuador, decidieran salirse de la comunidad andina, que sería el peor de los escenarios, catastrófico, no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Ahí hay establecido las cláusulas que debe respetar y de hecho el libre comercio se tiene que respetar por un periodo de 5 años, ¿no? Los procesos de desgravación y el arancel cero se tiene que seguir manteniendo por un periodo de 5 años. Pero más allá de estas normas que están establecidas ahí, la pregunta es ¿y qué vendría después? Porque la solución no puede ser ahí queda todo, ¿no es cierto? No puede ser así porque la integración que tienen los países, sobre todo Ecuador con Colombia y Perú, es menor en el caso de Bolivia, las cifras de comercio, y regionalmente está más distante. Pero con Colombia y con Perú igualmente es sumamente importante, las cifras así lo demuestran. En el caso particular de Colombia, es nuestro quinto mayor mercado de exportación no petrolera, Elena, pero si quitamos los productos tradicionales por un momento de la ecuación, es decir, el camarón, el cacao, el banano, ¿no es cierto? Nuestros productos de estrella que marcan y mueven la aguja, si quitamos esos productos, Colombia sube a la tercera posición como mayor mercado de destino de exportaciones no petroleras no tradicionales. Y más aún, si es que desagregamos esto y ponemos solamente las exportaciones de manufacturas con un componente de tecnología, ¿no es cierto? Colombia se vuelve en el principal mercado de exportación. Esto lo que quiere decir es que mercados como Colombia, al igual que Perú, no se pueden sustituir de la noche a la mañana. Tienen una condición de mercado, ninguno en particular se puede sustituir de la noche a la mañana, pero además estos mercados cumplen con una condición importante, con una característica importante, más bien dicho, que es el hecho de que la mayor parte del comercio que tenemos entre las partes, porque sucede lo propio de los bienes que vienen de Colombia hacia Ecuador, son productos de mayor valor agregado, que tienen, son manufacturas que tienen un componente tecnológico para su elaboración, son mercados naturales para ese segmento de productos y no hay otros mercados para ese segmento de productos. Un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Ecuador exporta neumáticos a Colombia, es su segundo mayor mercado de exportación de neumáticos luego de los Estados Unidos. Estados Unidos ya está afectado por la sobretasa, ahora se afecta aún más, digamos, de esta industria porque Colombia está cerrado prácticamente. No hay cómo exportar a otros mercados, no se puede exportar neumáticos a la Unión Europea, podría, digamos, pero no hay las condiciones ni da la competitividad para poder exportar hacia esos mercados. Entonces no es un proceso que se puede reemplazar ni en el corto ni en el mediano plazo, y así con otros productos que existen en la canasta que no se pueden reemplazar. Lo propio de Colombia para Ecuador, esa es la característica del comercio regional. Y un último dato que decía del estudio de la CEPAL, hace algunos años hubo un estudio importante hecho por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, sobre la integración, la profundidad de la integración en la CAN y particularmente Colombia y Ecuador. Y aquí, entre otras conclusiones, se llegó a determinar que existen al menos 8 cadenas productivas que tienen un importante grado de integración. Y por grado de integración me refiero a que se compran insumos de los otros países, o sobre todo de las de Colombia, para venderlo entre nosotros, ¿no es cierto? Cruzan la frontera varias veces algunos productos antes de llegar al consumidor final dentro del mercado regional o inclusive con exportación hacia otros países. ¿Cuáles son esas cadenas? Algunas en el rubro de alimentos, en el rubro de construcción y metal mecánica, textiles y confecciones, productos de papel y madera, productos de químicos y farmacéuticos, entre otros, ¿no? Que están allí determinados. Y la gente puede revisar este estudio, de hecho en mi cuenta de Twitter lo he publicado, porque es muy bueno traerlo a referencia para abonar en el debate técnico que requerimos ahora, Elena. Requerimos decisiones técnicas, requerimos enfriar, ¿no es cierto?, esta confrontación política de los dos lados, y creo que el llamado es a eso, a contribuir en el debate. Entonces, viendo los temas de el escenario complicado y cuál puede ser la salida, me adelanto a la pregunta que tal vez te tienen, es ¿cuál puede ser una salida hacia adelante? Me parece que un planteamiento de
reformar la comunidad andina, de modernizar la comunidad andina, de poder reestructurar o hacer una reingeniería de la comunidad andina, es algo que puede ser viable y una salida política, técnica, jurídica a este impasse, ¿no? No es algo nuevo, es algo que ya se ha analizado anteriormente, hay insumos para ello y es algo que sí se necesita, lo digo por experiencia propia de haber pasado por ahí, pero claro, tiene que haber una decisión política en ese sentido, una decisión política que privilegie el bien común, que privilegie también digamos, la joya de la corona de la integración, que es el comercio, que es la base fundamental, ¿no? Y que es importante para todos los países y lo es importante para nosotros. Y fíjate, Elena, que yo ni siquiera he entrado a mencionar ni a debatir sobre déficit o superávit comercial. La integración como tal es sumamente importante para nuestros sectores productivos de los dos lados de la frontera. Daniel, usted mencionaba que solo al mes de febrero, que los datos que se disponen es una reducción del 20% en cuanto a las importaciones y 0% en las exportaciones, y que una estimación para marzo sería una reducción del 66% en las importaciones en relación al mismo periodo del año anterior y un 36 a 40% en relación igual de las exportaciones, la reducción igual en relación con el mismo mes del año anterior. Esto con los aranceles como estaban hasta ahora, pero ¿qué va a pasar cuando ya en estos días Colombia imponga aranceles del 35, del 50 y del 75% para Ecuador, y Ecuador lo propio 100% para los productos colombianos desde el 1 de mayo, ambas medidas? ¿Qué estimaciones se pueden hacer allí y qué recurso les queda a las empresas y a los sectores que se ven afectados por esta imposición de aranceles de tan alta envergadura? Y le pregunto esto porque la vida continúa, la productividad tiene que seguir, los trabajos tienen que sustentarse y las empresas ahora mismo, así como diferentes sectores comerciales, están viviendo serios aprietos para poder sostener sus plantillas, para poder seguir trabajando, para poder seguir subsistiendo. Así es, Licenia. Mira, 30% ya era una restricción sumamente alta. 50% yo me había referido a que esto ya constituye un embargo comercial, porque es un nivel muy alto para el nivel de competitividad tanto de Colombia como de Ecuador competir con esas condiciones, y 100% cierra cualquier posibilidad de poder comerciar, ¿no es cierto? En el caso de las exportaciones de Ecuador hacia Colombia, todavía está presente el escenario del 30% que afecta más o menos al 40% de las exportaciones del Ecuador, pero con el nuevo decreto esto se incrementaría, sería un arancel desde 35 hasta 75 y que va a afectar un poco menos del 60% del comercio, pero aumenta en todo caso la cobertura. Del lado de las importaciones, es decir, del lado de productos colombianos hacia Ecuador, lo que podemos esperar hacia marzo y hacia abril, sobre todo, es un comercio cercano a cero. No creo que vaya a ser cero, pero de todas maneras va a ser muy cercano a cero. La estimación, para que tengamos una idea de las cifras en ese lado, las cifras oficiales del Banco Central. En febrero del 2025 las importaciones fueron de 151 millones de dólares. En febrero del 2026 las importaciones caen a 67 millones de dólares. Esto es una caída del 56% solamente en el mes de febrero, ¿sí? Por el lado de las exportaciones, en cambio, en el 2025 fueron 74 millones de exportaciones en 2025, y en febrero del 2026 caen a menos de 60 millones, es decir, una caída del 20%. Y ojo, Ecuador todavía no tenía implementada una medida en ese mes, pero ya caen, ¿no? Lo cual es, digamos, un comportamiento anticipado ahí que me llama mucho la atención. El estimado, no son cifras oficiales, son estimaciones del próximo mes, que es el mes de marzo, es que desde Colombia las importaciones van a caer más de 65%, ¿sí? Y las exportaciones de Ecuador van a caer entre el 35 y el 40% en relación al mes anterior. Es decir, continúa un deterioro y una quema progresiva de este valor hacia adelante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son un poco las implicaciones de esto y qué pueden hacer las empresas al respecto? Como te decía yo, en términos generales son productos que son difíciles de encontrar una sustitución hacia otros mercados, ¿no? Son exportaciones que se van a perder, van a reducir. Esto es una afectación directa a las empresas que exportan, a las cadenas productivas, ¿no es cierto? Eventualmente al empleo que está detrás, ya no solo directo, sino
indirecto, que a veces es el primer afectado, por ejemplo, en los servicios de transporte. Si bien es cierto que hay algunos productos que se pueden sustituir, por ejemplo, confitería, ¿no es cierto? Caramelos, chupetes, etcétera, tal vez es un producto que se puede sustituir en el corto plazo, pero de todas maneras aquí las empresas lo que van a querer es mantener la marca, entonces se ven ajustadas un poco para no perder esa participación de mercado y ver cómo pueden ajustar al menos temporalmente una estrategia de negocios ahí, una maquila local, ¿no es cierto? Y demás. En algunos productos no será posible reemplazar. Y te pongo otro ejemplo de lo que no es posible reemplazar. Hay insumos médicos, ¿no es cierto? El sector de insumos médicos lo ha ratificado también, que Ecuador importa el 98% de sus insumos médicos, no producimos eso acá, son de algún nivel de complejidad que no podemos nosotros, o no hay industria para poder hacerlo, al menos por ahora. Y claro, una buena parte de esas importaciones, más o menos la mitad, viene desde Colombia. Estos son productos que tienen atrás unos reglamentos técnicos y unas especificaciones técnicas destinadas al mercado, que no se pueden sustituir con otro proveedor de la noche a la mañana. Entonces vamos a ver ahí una afectación. Para las empresas, ¿de qué depende esto? Estamos ya prácticamente en el mes de mayo. Este mes, digamos que era el considerado agotamiento de ciertas existencias, más o menos 2 meses de existencias para los productos no perecibles. Y vamos a ver un poco qué es lo que puede suceder hacia adelante con estrategias. Tenía el caso de una empresa, por ejemplo, caso real. Me preguntaba, yo tengo un contrato con el Estado, soy proveedor para un gobierno local sobre un tema técnico. Uno de los insumos que traigo desde Colombia porque se adapta a las condiciones técnicas. Yo le decía, mira, es probable que tú necesites reemplazar porque no se ve visos de solución. No puedo reemplazarlo, no hay otro proveedor, esa es la característica técnica. Y claro, como tiene que cumplir con los tiempos de la contratación pública, en este caso, tiene que importar al 100%. Probablemente eso determine que no gane dinero en este contrato que está realizando, ¿no es cierto? Pero es un ejemplo también de que no se va a poder sustituir, va a tener que realizar la importación pagando el 100% de tasa de seguridad, evidentemente afectando a toda la cadena, la planificación y demás, eventualmente al empleo, va a tener que deshacerse de empleo que tenía previsto para ese proyecto específicamente. Entonces es una cadena de afectaciones que se van dando lamentablemente, y cierro con esto, Elena, es también una contradicción desde la política pública, porque finalmente estamos teniendo, en mi criterio, un positivo avance respecto a otros acuerdos comerciales. Hace 2 semanas teníamos la excelente noticia de el acuerdo de Corea del Sur, ¿no es cierto?, que fue ratificado por una parte de la Asamblea, y hay que decir esto, paréntesis, lamentablemente solo por una parte de la Asamblea. Los asambleístas que no aprobaron esto perdieron una gran oportunidad de hacer una oposición técnica y no ideológica respecto a las políticas de gobierno, digamos, ¿no? Pero lamentablemente se cerraron de la Revolución Ciudadana, se cerraron al tema ideológico. Cierro paréntesis por eso. Fue una buena noticia para el país que se haya ratificado el acuerdo de Corea del Sur, y eso habla bien de los mensajes respecto a la integración, respecto a la confianza, respecto a atraer, ¿no es cierto?, potenciales capitales para que se instalen en el país y para ampliar básicamente esa integración del país. Ese es el mensaje correcto, sin duda alguna. Lo propio con Emiratos Árabes, por ejemplo, que aunque es un mercado más pequeño, inclusive suma en la dirección correcta, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos hacer es determinar por el color de la bandera, con este país sí, con este país no, con este presidente sí, con este presidente no, por una razón fundamental, porque el comercio no lo hacen los estados, lo hacen las empresas, lo hacen las personas que están detrás de esto, con años de confianza, con negociaciones, con negocios, con valor agregado, con planificación de negocios, ¿no es cierto?, que están allí durante mucho tiempo, y finalmente el empleo, insisto, involucrado. Entonces hay una inconsistencia en ese sentido en la política pública, porque además, si nos ponemos a comparar las cifras, Elena, las exportaciones anuales que Ecuador tiene hacia Colombia, y te hablo de exportaciones en este caso, 900 millones en términos duros, ¿no es cierto? A Corea del Sur son 140 millones, y con el acuerdo vamos a aumentar muchísimo hasta 400 millones de dólares en el corto plazo, te hablo de 2-3 años. Pero sigue siendo una cifra menor frente a la que tenemos con Colombia. Y es normal, pues, porque somos un país vecino en donde el comercio tiene también esas características de intensificación con los vecinos. Es normal.
Entonces, siempre va a seguir siendo más importante el comercio exterior con Colombia que, por ejemplo, con Corea, aunque Corea es muy importante que se lo tenga con acuerdo con un TLC, y mucho más grande que el comercio con Emiratos Árabes, por ejemplo. Entonces, nuevamente, ahí se desconecta completamente el posicionamiento, el positivismo, digamos, de esta agenda, lo positivo de impulsar esta agenda de integración con la realidad, ¿no? Hay una inconsistencia de la política pública ahí. Daniel, muy brevemente, para ya terminar, ¿qué alternativas tenía el gobierno antes de llegar a este punto de confrontación comercial? Porque escuchamos con atención la radiografía que usted hace y nadie sale ganando. Y además, para ligarlo con esta última parte de su respuesta, ¿qué mensaje envía Ecuador a otros socios comerciales con este tipo de medidas? Muy rápidamente. Sobre el segundo punto es esa inconsistencia que se puede generar, ¿no? Por un lado estás enviando el mensaje adecuado, correcto, de confianza, de respeto a las normas internacionales y a los acuerdos bilaterales, y por el otro lado rompes con estas propias normas, ¿sí? Es lo que ya he mencionado. Y sobre el primer punto, la primera parte de tu pregunta de si se pudo haber evitado, yo creo que sí, porque en mi criterio no se deben mezclar los temas comerciales, digamos, con ninguno. Es imposible que las decisiones de política pública no se tomen con un buen componente de análisis político. Eso no es menos cierto. Todas las decisiones, sobre todo en el ámbito público, vienen cargadas con un componente político, digamos. Pero para que sean buenas decisiones, tiene que también tener la mayor parte del contenido de decisiones técnicas, ¿cierto? De componentes técnicos. Hay saciedad de información, datos, modelos y demás que te decían no mezcles los dos temas, ¿no? Entonces creo que sí se pudo haber evitado inicialmente. Otros analistas políticos lo han puesto de una forma interesante, que es al inicio puede haber sido un mecanismo que hacía algo de sentido para presionar a que se siente en la mesa Colombia sobre el tema de seguridad, porque en el tema de seguridad, ojo, yo creo que el país está de acuerdo en que se necesita realizar mayores esfuerzos del otro lado de la frontera, es decir, no hay discusión en el objetivo. Podemos debatir un poco más sobre los alcances de esto, pero todos estamos de acuerdo en que se necesita ese refuerzo. Y hay otros mecanismos por los cuales se podía haber hecho eso, en mi criterio, como son la propia Comunidad Andina de Naciones. Tú mismo referiste que tenemos la presidencia pro tempore, ahí hay un espacio para manejar la agenda. El segundo es la CONBIFRON, es la Comisión Binacional de Frontera, en donde se reúnen los ejércitos, las fuerzas públicas básicamente, y ese es un intercambio de inteligencia también importante. El propio Gabinete Binacional, la última vez que se reunió, de lo que recuerdo yo, fue en el año 2022, si no me equivoco. Entonces no se ha reunido el Gabinete Binacional, más otros mecanismos si se quisiera, ¿no? La propia OEA, para llamar la atención, por ejemplo, sobre la necesidad de hacer esto. Yo creo que habían otros espacios para poder llamar la atención y no afectar el comercio. Hoy, con esto cierro, lo que estamos viendo es esta afectación al comercio, pero además queda la duda que estas medidas estén ayudando a la lucha contra las economías ilegales, el narcotráfico y la inseguridad como tal, ¿no? Y recurro a la propia fuente de Inside Crime. Todos conocen a esta ONG que realiza varios estudios, alertas respecto a los temas de seguridad o inseguridad y la delincuencia organizada, y claramente alerta que el ganador de estas medidas y de esta confrontación Ecuador-Colombia va a ser la informalidad, las economías informales asociadas a esto y por supuesto las economías ilegales, ¿no? Que seguramente tienen algo que ver también ahí con el financiamiento desde el narcotráfico. No lo podemos medir y no lo podemos ver, al menos no en el corto y mediano plazo, porque por definición es ilegal, pero estamos viendo las alertas que se generan, por ejemplo, de actores de la frontera, una carta que salió hace una semana, un poco más, de Andinatic. Esta es la asociación de transporte de la comunidad andina, son las empresas que tienen intensificado sus operaciones regionales, ¿no? De transporte regional de mercancías. Ellos conocen muy bien las rutas, las carreteras, los pasos legales y también los pasos ilegales.